participando ahí en la convención esta de la reforma constitucional de Santa Fe, como uno de los integrantes de las comunidades constituyentes de la provincia de Santa Fe, que integran muchos hermanos de todo el norte de Santa Fe, centro y sur de la provincia de la misma, y que en su momento nos hemos autoconvocados en la legislatura para justamente ingresar un proyecto de reforma, la cual de los 3 artículos que hemos ingresado a la convención, solo uno se puso en debate. Bueno, contanos, porque vos tenés todos los datos de lo que has estado trabajando, cómo ha sido el trabajo ahí en la participación de la convención y bueno, ¿qué resultado? Eso. Mire, Juan, le voy a comentar. Nosotros, este camino que comenzó en el año 2023, que lo motorizó una hermana, Adela Changuía, en aquel momento, hicimos una convocatoria en el Rincón, donde justamente nos juntamos algunos hermanos que pretendíamos, ¿no?, empezar a hablar y debatir, mejor dicho, la necesidad de reforma constitucional y que nuestros derechos como pueblos originarios se vean plasmados en la misma. Se hicieron varias reuniones en el 2023 en el Rincón. Después, bueno, se cortó por razones de tiempo y razones económicas de muchos hermanos, que después en el año 2025, en febrero de este año, se retomó nuevamente a través de un curso de capacitación de Derecho Constitucional Indígena que lo llevó a cabo un gran hermano y compañero, Adán Costa, abogado indigenista de la provincia de Santa Fe, que amigos personal de Adela Changuía, vuelvo a repetir, Adela Changuía fue uno de los motores principales que impulsó esta idea, ¿no?, de poder insertar la palabra persistencia dentro de la reforma constitucional de Santa Fe. Luego de varios meses de trabajo, se ingresó un proyecto de reforma en la convención como comunidades constituyentes santafesinas, en representación jurídica del doctor Adán Costa, ¿no?, que justamente fue uno de los profesores y amigo, vuelvo a repetir, que capacitó a muchos hermanos y nos hizo conocer varios conceptos que, incluyéndome, no conocíamos dentro del campo jurídico, ¿no? Desde el campo ancestralidad jurídica, si se quiere decir, ¿no?, que no conocíamos. La verdad que agradecerles también a él, porque este es un logro colectivo de todas las comunidades constituyentes santafesinas, de que que ingresó la palabra persistencia. Palabra muy importante en la provincia de Santa Fe, que ícono en derecho constitucional latinoamericano. Santa Fe es la primera que lo pone en su constitución, porque ni siquiera la Constitución Nacional lo tiene. ¿Me entiende, Juan? Te estoy escuchando atentamente. Y bueno, como le decía anteriormente en la entrevista, de esos 3 artículos, solo uno ingresó, 2 quedaron afuera, como por ejemplo el segundo, como que se decía que los pueblos originarios son los primeros guardadores de la naturaleza. Ese no entró, la verdad. Y la participación política en bancas reservadas, con 10 medidas de acción positiva, ese tampoco entró en el debate de la reforma constitucional de Santa Fe. Pero bueno, lo importante es que pudo ingresar el reconocimiento a la preexistencia y de empezar a hablar también, tanto los periodistas en general, indigenistas y no indigenistas, de hablar también de persistencia. El día 12, si no que me equivoco, de este mes, se hará la jura con los 3 poderes del Estado, ¿no?, en Santa Fe, en la nueva Constitución. Pero bueno, repito esto, ¿no?, de poder empezar a usar esa palabra persistencia. Existemos y resistimos ante el negacionismo del Estado. Y también valorar el ingreso del respeto a la diversidad cultural de la provincia de Santa Fe, ¿no? Ya no hay excusa ahora de poder decir, de no poder insertar el emblema de la huilpala y otros emblemas originarios en la legislatura, en locales y provinciales, en las municipalidades, dentro de las municipalidades también,
se puede presentar distintos proyectos culturales, si se quiere decir, simbólicos, para que realmente teniendo este sustento constitucional, el respeto a la diversidad cultural, se pueda mostrar más los símbolos de los pueblos originarios. Y vuelvo a esto, pueblos indígenas no, pueblos originarios de la provincia de Santa Fe en todos los estamentos municipales y provinciales. ¿Alguna pregunta más, Juan? Sí, no te estaba escuchando. ¿Por qué ahora? Porque, bueno, yo tenía entendido que pueblos indígenas o naciones indígenas estaba a nivel internacional, que para hacer trámites, para hacer esas cosas, te debía llevar la palabra pueblos indígenas. Y ahora me dices que es pueblos originarios, ¿así es? ¿Que me estabas diciendo? Exacto, pueblos originarios. ¿Por qué? Te explico por qué. Acá en la Constitución de Santa Fe, a nosotros los limitó un poco el no ingreso del concepto de comunidades, y ahí voy al punto, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de comunidades podríamos trabajar sobre futuras leyes sobre los de la comunidad afro, ¿no? Pero bueno, al estar comunidades últimos, incluso la palabra indígena dejaron en la Constitución y sacaron pueblos originarios. Usted debe saber, Juan, que el concepto de indígena lo trajeron los españoles, y es un concepto de significado como individuos salvajes, por decirlo así, ¿no? Y eso quien sabe historia también lo debe saber eso. Y tenemos que aprender a decir que nosotros somos originarios, pueblos originarios, no pueblos indígenas. Pero bueno, vuelvo al tema. La comunidad afro los abraza de ahora en más la palabra persistencia, porque son pueblos que existen y resisten ante el negacionismo del Estado con sus derechos históricamente. No debemos proceder con pensamientos epistemológicos en la historia, ¿no? Bueno, justamente los pueblos originarios, los afros, a partir de ahora tienen que estar todos juntos. Dicho esto, en resumen, porque muchas cosas para explayarme, pero fue un pequeño resumen de cómo se vino trabajando hasta el momento dentro de la reforma. Que por cierto, hoy pondrían los números de los artículos. Otra pregunta, Daniel. Por ejemplo, cuando se dice pueblos originarios, yo creo que se entiende que pueblos originarios ha habido en todo el mundo. ¿No hay una definición pueblos originarios, qué sé yo, de Abya-Yala, de algún nombre que identifique a este continente? Nosotros digo yo esto, y como pueblo nos auto-identificamos como pueblos originarios, ¿no? De esa forma. Porque ¿quién no nos gustaría que nos llamen por nuestro nombre, no? Y no como los nombres que nos impusieron a unas personas ajenas a nuestra cultura, como por ejemplo el pueblo español en la conquista. Ahora, sé que no contesté a su pregunta, pero hay muchos conceptos que están mal interpretados en sus significados. Por ejemplo, la palabra persistencia, muchos no la conocían. De hecho, muchas comunidades en el país, cuando terminó la convención, me han mandado un mensaje a través del grupo nacional que estábamos en privado, preguntándome sobre el significado de la palabra persistencia. ¿Qué entendemos por persistencia? Lo cual le expliqué. Yo creo que deberíamos empezar a tener un pensamiento de ancestralidad jurídica, tanto periodistas indigenistas como, si se quiere, dirigentes indígenas, dirigentes pueblos originarios y en más. Me parece que debemos empezar a tener un pensamiento de ancestralidad jurídica también. De eso tenemos que empezar a trabajar de ahora en más, y esto es un camino trazado y hay que caminarlo juntos, ¿no? No creo que haya respondido bien a tu pregunta, pero bueno. Sí, te estoy escuchando. Sí, eso un poco lo que
lo que te puedo decir, digamos, ¿entendés? ¿Cómo continúa yo te pido que vos me cuentes todo lo que pasó ahí, porque bueno, por ahí si tengo alguna pregunta yo te hago, y si no te dejo hablar, porque yo no lo acostumbro a cortar cuando están hablando, porque bueno, esa es mi forma de ser. Sí, entiendo, y se valora eso también de parte tuya, Juan. No, yo estoy en línea como para escuchar también preguntas, ¿no? Y dudas, mejor dicho, que quieran sacarse a través de preguntas, yo a disposición. Sí, la pregunta que yo te hice esa era de pueblos originarios, porque, bueno, pueblos originarios de África, pueblos originarios de Asia, de Europa, de todo el mundo ha habido naciones o pueblos originarios, por eso te preguntaba yo. Y de los pueblos indígenas, bueno, yo también nunca lo dije porque no sabía de dónde venía esa palabra indígena. La otra cuestión, bueno, eso por ahora. Y la palabra persistencia sí llega allá al hermano Costa, Adán Costa, ya yo le había preguntado y bueno, ya lo tenía claro porque yo tampoco lo sabía por qué lo decían así. Sí, por supuesto. Por eso me parece que eso es un logro a nivel jurídico y latinoamericano, ¿no? A nivel nacional. Santa Fe también dio muestra por fin de... A ver, vuelvo a repetir entonces. Aún quedó esto, ¿no? De la participación política directa de los pueblos originarios de Santa Fe en elecciones legislativas provinciales. Digo directa porque actualmente los pueblos originarios de Santa Fe participan de manera indirecta todavía. Cuando hablo de una manera directa, hablo de la participación con vacas reservadas. Eso quedó afuera. La verdad que, pero bueno, valoramos la inclusión de la persistencia, ya teniendo un sustento constitucional para trabajar futuras leyes que puedan de alguna forma mejorar los derechos de a poco que están muy avasallados de los pueblos originarios de Santa Fe de acá en adelante, ¿no? Como una nueva ley afrooriginal, por ejemplo, digamos, teniendo un sustento constitucional también por el tema del escudo de la bandera de Santa Fe, que no entró en la discusión del preámbulo porque fue una decisión política, porque no estaba dentro de la necesidad de reforma. Hay sustentos constitucionales como para poder usarlo como estrategia legislativa para poder trabajar futuras leyes que involucre a los derechos de nuestros pueblos originales de Santa Fe de acá en adelante, como por ejemplo el respeto a la diversidad cultural, la inclusión de la palabra persistencia, el reconocimiento a la educación intercultural bilingüe en la provincia de Santa Fe. Hay sustentos constitucionales como para que la legislatura esté obligada a sancionar leyes que contemplen estos derechos de nuestros hermanos originarios de Santa Fe. Sí, otra pregunta que yo siempre me la hice, ¿por qué se decía pueblos originarios santafesinos o de Santa Fe? En verdad, yo considero que no somos originarios de la provincia de Santa Fe, porque eso, la provincia de Santa Fe, Argentina y todas las naciones o países que hay han sido después de nuestra existencia de hace miles o millones de años. Por eso es importante la inclusión de la palabra persistencia, Juan, porque hay varios pueblos que en los últimos años que se han instalado en Santa Fe, justamente teniendo en cuenta el concepto de migración, ¿no? Nosotros, como pueblo siempre nos han dicho, ustedes son de Chaco, no son de Santa Fe, pero somos pueblos migratorios. O sea, somos pueblos tanto como persistencia y ahora persistentes. Nosotros, como pueblos originarios, no tenemos fronteras. No hay fronteras. A veces los mismos hermanos te limitan poniendo fronteras. Y no olvidemos que el Gran Chaco, el norte de Santa Fe, correspondía al Gran Chaco argentino, al Gran Chaco. Y ahí evita también
digamos, esto, ¿no? De poder generar una brecha cultural también entre nosotros. Y eso, la verdad que muchos hermanos que quizás por desconocimiento no lo saben, hay que también enseñarles también un poco este tema, ¿no? De que nosotros, como pueblos preexistentes y ahora persistentes, no tenemos fronteras. Somos pueblos migratorios. ¿Está? Y aclaremos, tenemos que tener en cuenta una cosa, no confundamos el éxodo con la migración interna. El concepto de éxodo es diferente que el concepto de migración interna. ¿Me explico? O sea, ¿Cómo es la diferencia? Muchos hermanos confunden los dos conceptos que es totalmente diferentes. ¿Entiendes? ¿Cómo es la diferencia entre éxodo y migración? Porque muchos hermanos creen a ver, cuando hablamos de un éxodo, hablamos de un movimiento de todo un pueblo completo de un territorio a otro por razones importantes y obligadas, por ejemplo, como la guerra, la hambruna y demás. ¿Está? Cuando hablamos del concepto de migración interna, no hablamos solamente de la movilización de un pueblo entero, sino cuando hablamos de migración interna hablamos de hermanos de distintos pueblos que han migrado durante los años en distintas etapas migratorias, ¿no? Internas, por ejemplo, en distintas etapas de estos años. Un grupito en un año, un grupito de otro año. No hablamos de un movimiento completo. Por ejemplo, el pueblo Com tuvo distintas migraciones internas del Chaco a Santa Fe en distintos años, en los años 80, el 90, y así se fue sucediendo hasta el 2025. No sé si es muy técnico el concepto, no sé si se entendió lo que quiero decir. Sí, no, yo lo entiendo, y si lo entiendo yo creo que lo entienden todos, porque, bueno, mi poca capacidad de entendimiento, digo yo. Che, otra cosa, sí, cuando vos decís eso de la migración está bien, porque, por ejemplo, la nación guaraní es grandísima, la nación mapuche, por ejemplo, algunos hermanos mapuche dicen, no todos, ¿no? Dicen, nosotros no somos ni argentinos ni chilenos, somos mapuches. Y ellos tienen razón, porque el Estado argentino hace 200 y pico de años, el Estado chileno más o menos por ahí, y la nación mapuche es, pero muchísimos, miles o millones de años antes. Lo mismo yo tendría por la nación guaraní. La nación guaraní está en 5 países. Era una gran nación y después cuando se arman los países quedó uno argentino, otro uruguayo, otro brasilero, otro... Sí. Pero tengamos claro una cosa, tengamos cuidado con eso, Juan. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos enfatizar con el Estado sobre de autogobierno. No podemos enfatizar con el Estado de esa forma. Sí podemos hablar de una autonomía relativa en ejercicio, o sea, de una autonomía originaria en ejercicio de nuestra autonomía relativa. ¿Me explico? Tiene que ser una autonomía relativa en ejercicio de nuestra jurisdicción ancestral. Nosotros respetamos el Estado, pero nosotros también pedimos que el Estado nos respete nuestra propia forma organizativa, siempre y cuando nuestras acciones como pueblos originarios no afecten a otra garantía que involucre a otros ciudadanos tanto del territorio nacional o ahora del territorio provincial, no en esta nueva Constitución de Santa Fe. Paso en limpio. Nosotros no podemos enfatizar con el Estado con hablar de una autonomía de autogobierno, pero sí podemos hablar de una autonomía en ejercicio de nuestra jurisdicción ancestral concertada con la ley de autonomía relativa. ¿Me explico lo que quiero decir? No. ¿No? Bueno, paso en limpio. Que nosotros, o sea, respetamos el Estado, o sea, hablamos de una autonomía relativa, como pueblos originarios, respetamos el Estado, pero nosotros que nos respete nuestra propia forma organizativa. ¿Me explico? Sí, o sea, el Estado no puede interferir en un territorio o en una zona que viva pueblos originarios, en Santa Fe pasó eso ahora, pueda interferir en decisiones que tengan que involucrar a la comunidad misma, que ellos mismos puedan decidir, siempre y cuando las acciones que nosotros llevemos a cabo como pueblos originarios en Santa Fe, por ejemplo, a ver,
un piquete o una acción que nosotros podemos llevar a cabo como pueblos originarios que pueda afectar las garantías, los derechos y garantías que involucren a otros ciudadanos de la provincia de Santa Fe. O sea, podemos organizarnos, podemos tener autonomía. El Estado no se mete en nuestra autonomía y nosotros no nos metemos en otros derechos que involucre a otros ciudadanos de la provincia de Santa Fe. Por eso es muy complejo el término jurídico, hay que entenderlo bien. Hoy en el país no podemos hablar de un país plurinacional, porque hay un sector que habla de una autonomía de autogobierno y hay otro sector que habla de una autonomía en ejercicio de nuestra jurisdicción ancestral concertada con la ley de autonomía relativa. Respetamos al Estado, pero que respete nuestra propia forma organizativa. Esto se trata de convivir. Ellos respetan como nosotros, como con nuestra costumbre, y nosotros respetamos al Estado. Convivir es eso. Convivir entre ambas partes. No es doblegarse al Estado, sino aprender a convivir. ¿Me explico? Es complejo, digamos, o sea, lo que quiero decir. En términos políticos se entiende de esa forma. No podemos hablar, sí se quiere de una provincia pluricultural, sí, podemos hablar de una provincia de Santa Fe pluricultural, porque en un mismo territorio conviven varias culturas entre sí, pero sí se interrelacionan. No lo olvidemos que la comunidad Coya, la comunidad andina, hace la festividad de la Pachamama, que no es origen de nuestro pueblo com, pero nosotros compartimos y los acompañamos, ¿no? Siempre fue así. Eso se llama intercambio de culturas. Por eso le di ese ejemplo, porque por eso es una provincia pluricultural. En Rosario también, particularmente. ¿Me explico lo que quiero decir? Hay muchas cosas que se tienen que saber y aprender, Juan. Tanto los hermanos originarios en la provincia de Santa Fe, y eso se llama, ahí vamos de nuevo, eso se llama autonomía en ejercicio de nuestra jurisdicción ancestral concertada con la ley de autonomía relativa. Respetamos al otro pueblo, a los otros hermanos, compartimos su cultura, pero ellos también tienen que respetar nuestra cultura también como pueblo com. Es lo mismo con el gobierno de Santa Fe. ¿Ahora me entendió lo que quiero decir, Juan? Sí. Sí, lo que estaba pensando, bueno, acá también en Rafaela pasa lo mismo, porque nosotros los únicos que hacemos ceremonias a la gran naturaleza somos de la parte nuestra, de los tonocotes, la gente del noroeste, sí. Y los hermanos Com, los Mocoy, no la hacen porque tal vez hayan perdido ese conocer de la cultura ancestral. No lo hacen porque, bueno, ellos nunca propusieron, nosotros preguntamos, les damos participación, pero bueno, nosotros hacemos la ceremonia al sol, a la tierra, pero estamos compartiendo esa forma de vida. Sí. Yo creo que no hay problema, porque si yo voy allá con los mapuches voy a compartir su ceremonia, lógico. Y cuando yo voy a algún lado yo no me meto, respeto lo que están haciendo y punto. Yo creo que eso es lo que debemos hacer todos para poder seguir andando y seguir conversando, porque no es cuestión de que uno sepa más que otro o algunos creen, bueno, por creer estamos así, ¿no? Por creer en la religión, creer en la política, por creer en el que íbamos a cobrar dólares, por eso estábamos así, ¿viste? Sí, claro. Así que, bueno, esta es cuestión de seguir conversando entre nosotros. Yo no digo discutir ni debatir, porque pareciera que alguien tiene que ganar. Y no, acá no tiene que ganar nadie, ni nosotros los originarios de este continente, ni los que han venido, porque decimos nosotros, no es problema que hayan venido, el tema es cómo nos trataron y cómo nos tratan. Acá en Rafaela tenemos muchos hermanos blancos, mi compañera también es de una gringa,
Y bueno, está compartiendo con nosotros, haciendo de nuestra causa la suya, o sea que no es cuestión de el lugar donde hayas nacido, ni el color que tienes, ni nada de eso. Es el respeto hacia la otra persona. Tal cual. Por eso insisto con esto, que Santa Fe es una provincia pluricultural. Entiendo. O sea, me parece que debemos empezar a entender también eso y empezar a hablar, hoy que tiene rango constitucional, la palabra persistencia. En honor a muchos hermanos originarios que han venido al territorio de Santa Fe y han hecho su lugar o de origen, si se quiere hablar de esa forma, la misma Santa Fe. Sí, porque te cuento, bueno, vos lo debes saber, que acá se la negaba a la hermana acá en Niñán, le decimos nosotros en su nombre originario, Adela Chanquía, porque ella no era de estos territorios. Los hermanos que la criticaban, que no la aceptaban, están comportándose como los mismos hermanos blancos perversos que han venido, sacándote de un lugar que te corresponde. Sí, entonces, sí, tal cual. Por eso fue importante esta palabra de inclusión en la Constitución Nueva de Santa Fe. Es un logro histórico de comunidades constituyentes santafesinas, que debemos empezar a usarla de ahora en más. Bueno, decime, a ver, ¿qué conclusión haces de todo lo que se hizo? Si fue bueno, fue malo, más o menos, regular. ¿Qué es tu conclusión de toda esta convención que hubo? ¿Si hubo ganancias, si hubo pérdidas? ¿Qué pasó? Mirá, fue todos los manotazos en la cachetazo, ¿viste? Pero bueno, no salirme del tema de nuestro como comunidad constitucional santafesina, como te dije en un principio de la entrevista, nos quedamos con sabor amargo, porque bueno, no se escucharon todas las demandas que como comunidad constituyente santafesina hemos ingresado a la Convención Constituyente de Santa Fe. Pero bueno, igualmente valoramos que es una conquista histórica de los pueblos originarios de Santa Fe, justamente la inclusión aparte de la preexistencia, la palabra persistencia, y por qué no valorar también el ingreso de las comunidades junto al de pueblos originarios en el dictamen de mayoría de la Comisión Redactora, ¿no? También valorar ese ingreso, ¿no? También de empezar a hablar de comunidades, ¿no? Porque tenemos que saber qué entendemos por comunidad y qué entendemos como pueblos originarios, ¿no? Porque es un concepto, son muy técnicos y hay que entenderlos, que hoy no va a dar tiempo como para que se lo explique, pero hay que entenderlo, digamos, empezar a entender qué entendemos por comunidad y qué entendemos por pueblos originarios. A ver, decime, así aclaramos. Total, no hay apuro acá, yo no tengo problema, nadie nos corre, la radio es nuestra, no tenemos nadie que nos diga cortá porque hay una publicidad o porque alguien no quiera que diga esto. No, bueno, cuando hablamos de comunidad, nosotros hablamos de la inclusión de más sectores, y eso, hablar de justamente un poco lo que significa comunidad, de más sectores, si se quiere, como la comunidad afro, por ejemplo, la comunidad migrante, la comunidad campesina. La palabra comunidad envolvía a todos esos colectivos que de alguna forma u otra formaron parte de la construcción de la historia de Santa Fe, no mejor dicho del país. Comunidad, hablamos de la inclusión no solamente de un sector que le dicen algunos, sino de todos los sectores, ¿no? Incluyendo a los pueblos originarios. Por eso, cuando hablamos de comunidad, nosotros pedíamos que la palabra comunidad esté primero, después pueblos originarios, porque ahí, en comunidad, cuando se estaba primera en la redacción, nosotros podíamos trabajar, que igualmente lo vamos a trabajar, porque la persistencia abraza
a la comunidad afro-santafesina, ¿no? En futuras leyes que a venir. Pero ahí es donde nosotros queríamos tocar comunidades de primera la redacción, cosa que no se pudo hacer, pero sí se agregó en otra parte de la redacción, pero no era lo mismo, porque una palabra y una coma significa y cambia muchas cosas, Juan. Paso en limpio. Comunidades envolvía a los afro, a las comunidades migrantes y a las comunidades campesinas de Santa Fe, ¿no? Y solamente los originarios. Por eso, cuando hablamos de comunidad, debemos hablar de varios integrantes que están en ese círculo de hermandad que envuelve la comunidad. ¿Está? O hablamos de sector o hablamos de comunidad. Cuando yo escucho a muchos hermanos decir en Santa Fe, comunidad, 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 pero no sabe qué significa comunidad. O hablamos de un sector o hablamos de toda la comunidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Cuál es la diferencia? Sí, pero una comunidad, por ejemplo, una comunidad que se forma, no, por ejemplo, es del sector, pueblo... es sector, no confundamos. Déjame decirte. Por ejemplo, yo te pregunto, una nación o pueblo que se organiza como comunidad, eso ya no corresponde a decir comunidad comunidad Mocoy, comunidad... ¿no es una parte de entre toda la gran comunidad? Es mi pregunta. Sí, pero la realidad muestra en toda la provincia que cuando usamos el concepto de comunidad hablamos de sector, nada más, pero discriminamos a otro sector originario, a otros hermanos originarios. ¿Me explico, Juan? Lo hablo por conocimiento de causa, con conocimiento de causa, lo he escuchado y lo he visto. Por eso, hay muchas cosas que se tienen que saber y entender sobre el concepto de comunidad y el concepto de pueblos originarios. Y por qué no pueblos indígenas. Hay muchas cosas que se debe saber. A ver, Daniel, sí. Vamos en concreto. Nosotros acá tenemos la comunidad Pueblos Originarios de Aviala y comunidad Tonocote Cuchicausaipa que estamos compartiendo. Ahí está. Ahí vos lo dijiste. Comunidad Pueblos Originarios Tonocote. ¿No? Pero usaste la palabra originario. ¿Me explico? Claro. Ahí está. Ahora si hablamos, tenemos la comunidad migrante o tenemos la comunidad afro, el significado es otro. Por eso la palabra comunidad es amplia, envolvía a todos, a más derechos. Por eso cuando nosotros hablamos de comunidad, hablamos de la comunidad originaria de Tonocoté. La comunidad migrante, cuando dicen eso, lo hablan de otra forma. ¿Entendés cuál es la diferencia, Juan? No. ¿El concepto de comunidad? No, porque acá en Rafaela, por ejemplo, aquí le dicen colectividades, pero yo creo que se refiere a comunidad. Por ejemplo, están nuestras comunidades originarias de acá de este continente, están los alemanes, están los suizos, están los españoles, y cada uno tiene su... ellos dicen colectividad, pero yo supongo que se puede decir comunidad. Yo estoy reflexionando y quiero que me digas tu forma de entender. Entonces, acá se hace una fiesta todos los años de las colectividades y nosotros vamos como comunidades de pueblos originarios y van los suizos, van los alemanes, van los españoles. Hay los que se dicen criollos, que los criollos son no estaba entendido bien el concepto, que eso lo podemos conversar, y porque criollos son los gringos, ¿no? Los negritos nuestros. Digo así, no despectivamente, sino para que se entienda. Entonces, y después podemos decir la gran comunidad rafaelina, o sea, todos los que convivimos aquí en Rafaela. Eso es una gran comunidad que está dividida en distintas comunidades. ¿Se puede entender así eso o no? Mirá, primero, aclarar, nosotros como pueblos originarios no somos colectividad. Por eso es importante empezar a usar bien el concepto de comunidad. Cuando hablamos de comunidad, tenemos que hablar comunidades originarias. No hablar solamente de sí comunidad Tonocoté,
No, porque no se entiende bien ahí. ¿Se entiende? Se tiene que decir comunidad originaria Tonocoté, porque también nosotros en la reforma constitucional queríamos, justamente porque de esa razón que esté comunidad primero, porque ahí envolvía a la comunidad afro, a la comunidad migrante.